Amén, que Dios les bendiga a cada uno de los que hoy, pues en esta hora nos están sintonizando, nos están viendo, ¿verdad? Por diferentes medios. Hoy venimos nuevamente acá con mi esposa, trayéndoles un tema muy interesante realmente, que de seguro pues nos va a edificar o nos va a poner en qué pensar en este tiempo o lo que nosotros realmente hemos dejado de hacer delante del Señor. Mi nombre es César Espinosa y aquí me acompaña mi esposa. Amén, es una bendición nuevamente estar con ustedes, esperando que este tema sea de edificación, exhortación y consolación para la vida de cada uno de los que vayan a escuchar este tema. Amén. Amén. Es un tema muy interesante que realmente hoy vamos a tocar, y el tema de hoy se llama Dad gracias. Gracias, amén. Yo creo que realmente pues el Señor nos trae a memoria, ¿verdad? Hacer este acto realmente de dar gracias en todo momento, porque hay dificultades en la vida que nosotros se nos olvida darle gracias al Señor, y la Biblia nos enseña que hay que dar gracias a Dios en todo, sea bueno, sea malo. Hay que darle siempre gracias. Pero yo creo que a veces en las circunstancias adversas, en lo que realmente como seres humanos vivimos, en lo que estamos atrapados, en esa atmósfera, en ese ambiente que realmente nosotros estamos viviendo, se nos olvida muchas veces dar gracias a Dios o levantar las manos, sí, gracias Dios, porque esto me va a ayudar a bien, o gracias porque algo tienes para cada uno de nosotros, pero a veces se nos olvida dar gracias en ese momento y en ese tiempo. Amén. Amén. También podemos ver que la palabra, lo contrario de gracias, es la ingratitud o sin gracia, ¿verdad? Entonces, vemos que muchas personas, muchos de nosotros hemos tenido circunstancias a lo cual nosotros, en una circunstancia muy difícil, es muy difícil dar gracias en momentos muy difíciles, valga la redundancia. Amén. Yo creo que realmente pues algo que nos absorbe la atención, o que nos hace ver realmente lo que está pasando, es cuando, un ejemplo, ¿verdad? Alguien está pasando por momentos de quebrantos de salud. Alguien realmente pues en ese momento pues se le olvida de que Dios a veces nos lleva hacia un lugar para probarnos realmente cuál es nuestra fe, o qué tan grande es nuestra gratitud delante de Él para con nosotros, ¿verdad? Y a veces se nos olvida y muchas veces renegamos, y muchas veces decimos, no, es que el Señor es malo, el Señor se olvidó de mí, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo voy a la iglesia? ¿Por qué está pasando esto aquí conmigo, en mi vida, en mi matrimonio? Son circunstancias en que realmente pues esa presión que realmente el ser humano a veces suele pasar, se le olvida realmente pues darle gracias a Dios, o ponerse en pensar por qué Dios me está dejando pasar en esto. Amén. Bueno, para comenzar el tema, pues vamos a hacer una oración. Amén. Amén. Sí. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias Señor Jesús, por tu gran porque amor, por tu paciencia, Señor. tú nos has dado, Señor Jesús, la Padre, oportunidad esta palabra, Señor, de estar delante de ti, Señor Jesús, exponiendo tu palabra. Aún así mismo aquellos que nos están viendo, Señor Jesús, habla tú a los corazones, damos gracias, Señor Jesús, Padre porque tú les das una oportunidad más de vida, un momento más, Señor Jesús, en el cual ellos pueden acercarse delante de ti. Seas el que hable, Señor Jesús. No, Señor Jesús, con apariencia, sino tal cual son. Padre, reconociendo sus errores, reconociendo, Señor Jesús, de que muchas veces nosotros como seres humanos te fallamos, Dios. Muchas veces nosotros decaemos, Señor Jesús, y muchas veces perdemos la fe, y se nos olvida, Señor Jesús, de que tú obras hacia bien a cada uno de nosotros. Padre, sé, Señor Jesús, de que hay momentos en nuestras vidas que se nos olvida, y a veces se nos olvida que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Y muchas veces pensamos, Señor Jesús, de que tú ya no estás, de que tú te fuiste, de que tú quizás volteaste la mirada hacia otro lado, y que nos has dejado solos, Dios. Pero este es el tiempo en el cual hoy tú nos haces recordar de que tú solamente nos estás probando nuestro corazón, nuestra mente, Señor Jesús, y nuestra lealtad y nuestra fidelidad hacia ti. Gracias, Señor Jesús, porque en medio de tantas cosas, en medio de tantas circunstancias, en medio de tanto problema, Señor Jesús, en nuestra familia, en el matrimonio, Señor Jesús, tú estás ahí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
Entonces vemos en Jeremías 20, 14 al 18, Reina Valera, dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de melodía. ¿Por qué no mató en el vientre de mi madre? Me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo, dolor, y que mis días se gasten en afrenta. Entonces vemos acá que Jeremías tenía esto en su corazón, y él sacó lo que había dentro de su corazón y él habló y dijo: mejor hubiera sido no nacer. Pero él luego, más adelante, él entiende que él tiene un propósito. Entonces él entiende que Dios lo había escogido desde mucho antes de la fundación del mundo. Pero nosotros en la vida no, a veces pensamos, tenemos esto, ya llegamos a tener estos pensamientos: ¿y para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y vienen estos pensamientos a acechar nuestra mente y hacemos lo que hizo Jeremías: maldecimos el día en que nacemos. Pero tenemos que saber de que tenemos un supremo llamamiento en Cristo Jesús, que Él nos está dando una oportunidad acá en la tierra, una oportunidad de ver su creación, de alabarlo y de adorar al Padre. Amén. Amén. Yo creo que esto sucede lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Las circunstancias que a veces suelen pasar en el momento, ¿verdad? A veces son muy frustrantes y pensamos en que ¿por qué estoy aquí? O ¿por qué Dios me trajo? O mejor no hubiera nacido, lo mismo que le pasó aquí a Jeremías, ¿verdad? Entonces, tantas cosas que nosotros quisiéramos volver hacia atrás porque no queremos pasarlas o no queremos vivir ese momento. Pero a veces no entendemos de que Dios nos pone en ese momento tan difícil, en ese momento, llamémoslo así, de prueba, porque Dios está probando nuestros corazones, porque en eso depende realmente de qué es lo que tenemos en el corazón, de qué creemos, de qué somos, hacia dónde nos dirigimos y qué es la visión que nosotros perseguimos. Pero en este momento yo creo que Jeremías se sentía frustrado y renegó tantas cosas en lugar de decirle: Dios, gracias porque me diste la oportunidad de estar acá, de que me das la oportunidad de ser un siervo tuyo, algún portador de tu voz. No, en ese momento él sintió como que tanta presión dentro de él y se olvidó realmente por el llamado que Dios quería hacerle, y empezó a renegar y mejor es decir: no, mejor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y quizás esto pasa realmente dentro del matrimonio, ¿va? Porque a veces venimos, sí, tan bonito que estábamos cuando nos conocimos, íbamos acá, veníamos a este lado, nos íbamos de viaje, salíamos, todo bien, y de repente solo son enojos, problemas, disgustos, y a veces llega el momento en que renegas: ¿por qué me casé? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he decidido estar aquí? Mejor no lo hubiera hecho. Pero si realmente hoy tú estás con esa persona con la cual hoy tú te comprometiste, si la llevas a un altar delante del Señor, es porque Él tuvo un propósito en ambos y Él quiere ejecutar su plan y su propósito en medio de ustedes dos. Pero muchas veces las cosas que se tornan grises, pues nos opacan realmente el propósito que tenemos en Dios. Amén. Vemos acá también que Jeremías decía lo que él sentía en su corazón, en estas palabras que él decía. Pero hay algo que tan importante, que en ese momento era un muchacho, era un joven. Él sentía en ese momento dolor, él sentía incertidumbre, él sentía en su corazón pues cosas que a él desde que él fue engendrado, pues él venía con estas situaciones, porque nosotros somos
causantes como padres de ministrar a nuestros hijos desde el vientre, cosas buenas, cosas malas, según lo que estemos haciendo. Entonces así va a ser la situación con nuestros hijos. Vemos aquí que Jeremías tenía un gran conflicto dentro de sus pensamientos. Entonces Jeremías llega a maldecir el día de su nacimiento. Entonces vemos también en la vida de Job 2, 9, 10, dice así: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal? ¿No recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí un caso totalmente diferente, porque aquí la esposa le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Entonces él, en lugar de maldecir a Dios, él retiene su integridad, dice aquí, y él se queda firme. Y él, a pesar de todo lo que le estaba pasando, de todo lo que le estaba viniendo, él retuvo su integridad, su confianza en Dios. Y a pesar de estas circunstancias que estaba teniendo tan difíciles, él viene y dice que él no pecó con sus labios. Vemos la diferencia entre Job y Jeremías, de que Jeremías con sus labios él dijo lo que él sentía y habló como él lo sentía en ese momento. Vemos a un Job en este caso que él retuvo su integridad y no pecó con sus labios. Pero entonces dice ahí que rasgó su manto y rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró. Entonces Job aquí adora en lugar de maldecir o en lugar de empezar a decir no me sirve esto, ¿por qué me está pasando esto? Mejor ya no voy a adorar a Dios, mejor ya no lo voy a buscar, mejor hasta aquí me quedo. Él sigue adorando a Dios. Más bien su esposa, la ayuda idónea en ese momento, le dice: mejor maldice a tu Dios y muérete. Entonces, como ayuda idónea, ¿cómo nosotras estamos cumpliendo ahí ese rol como pareja? Entonces Job, él dice, él entiende que en las circunstancias que él está pasando, Dios tiene el control. Y ve ahí Job, por eso dice ahí que Jehová dio y Jehová quitó. Entonces él tenía muy claro que lo que él tenía, Dios se lo había dado. Y así como Dios se lo había dado, también Dios se lo permitió, Dios quitárselo. Amén. Yo creo que realmente esto fue como que lo que le decía pues Satanás a Dios: quítale todo y verás si no peca contra ti o no blasfema en contra de ti. Pero realmente pues Dios permitió eso porque Dios vio el corazón. Él sabía que realmente pues yo me imagino que realmente Dios sabía de que Job entendía cuál era su identidad en el reino. Aquella realmente pues el cual venía y sabía que si le servía a un Dios vivo, y no importando lo que viniera, él iba a ser fiel en contestarle, él iba a ser fiel en proveerle. Y si él le daba, él, pues aquí dice que Job daba gracias, y si Dios le quitaba, él también daba gracias. Pero en este momento hay algo que aquí como que me llama mucho la atención, porque a veces, a pesar de que él tenía definida su postura delante del Señor como siervo, se levanta pues lo que tú decías, la ayuda idónea, ¿verdad? En lugar de ser su ayuda, venía y le dice: mejor maldice a tu Dios y muérete. Hay un dicho que realmente muchos dicen, ¿verdad?, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero yo creo que ese dicho está un poco mal dicho, ¿verdad? Sino que en lugar de decir detrás de un hombre, mejor es al lado de un hombre. Hay una mujer que realmente pues te impulsa, te motiva,
en momentos difíciles, ahí es donde está tu ayuda, aquella persona que te dice, no hombre, no lo hagas, o vení, o yo te ayudo. Realmente, pues, esto es lo que Job, tal vez él quería sentir, ¿verdad? Pero tuvo lo contrario. Y aún así, en medio de todo eso, en medio de prácticamente del desprecio, porque su esposa lo despreció, quizás sus hijos se fueron, aún en medio de eso, él se postró. Yo creo que realmente pues él de su enojo de no ver el resultado, dice que él rasgó y se quitó el pelo, pero en medio de eso hizo algo que realmente nadie se lo esperaba, sino adorar, aún en medio de todo eso. Yo creo que hoy en día pues alguien que pasa por eso, yo creo que ni por la cabeza le pasa darle gracias a Dios, pero aún en medio de esto Job vino y se postró y adoró a Dios, dándole siempre gracias, porque si un día él tenía en abundancia, él dio gracias, y aún no teniendo, él siempre dio gracias, porque él sabía que había un Dios en el cual siempre iba a estar con él. Amén. Amén. Vemos ahí también que incluso a Job, aparte de que se le quitan sus cosas materiales, posesiones de tierras, pues también sus hijos mueren. Y llega un momento como que en momento de pareja, una crisis de pareja. La economía fue tocada prácticamente la economía, porque desde donde él se sostenía de sus negocios, todo esto fue acabado, todo acabó en un momento para otro, y su vida familiar con sus hijos, de repente ya no están sus hijos, y su vida matrimonial en pareja, su esposa viene y le resulta diciendo esto, y él aún así, él se mantuvo firme y él siguió adorando a Dios, siguió él buscando a Dios. Entonces vemos aquí que hay cosas, circunstancias en nuestra vida como pareja, como en nuestra vida matrimonial, que van a suceder, pero nosotros tenemos que estar confiados en Dios, tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, porque van a venir circunstancias difíciles, pero es ahí lo que tú mencionabas, de que la ayuda de los dos son uno solo. Entonces debemos de estar agarrados de la mano de Dios, y si uno flaquea, el otro tiene que estar firme y levantar al que está flaqueando. Por eso es que dice la palabra que dos son mejor que uno. Entonces esto se cumple en la vida matrimonial en pareja. Amén. Yo creo que la clave aquí entre todo esto pues es siempre Dios, dar siempre gracias en medio de todo esto, no importando lo que venga, porque a veces sé que es difícil, pero la clave es esta: creer y siempre estar agradecidos delante del Señor, ya sea por lo bueno o por lo malo. Amén. Amén. También vemos aquí la vida de David y Mical. Ella despreció en un momento a David, y vamos a leerlo en segundo libro de Samuel 6, 14, 21. Para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría. Llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. Mical, hija de Saúl, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad, y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. Segundo libro de Samuel 6:21 dice: David le contestó: si dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Entonces aquí vemos que Mical desde la ventana se dio cuenta que David venía danzando, pero para ella fue una vergüenza lo que David estaba haciendo. Amén. Realmente pues aquí dice que ella lo estaba viendo desde la ventana, ¿va? Y bueno, pues, en su mente pues yo me imagino que cómo el rey puede estar haciendo eso, cómo se pudo rebajar él siendo el rey, teniendo una postura. ¿Por qué
lo hace. Ella dirá, pues qué ridículo. Y dirá, pues aunque es mi esposo, qué ridículo que está haciendo esto. Pero realmente hay algo que me llama la atención, porque dice que David danzaba eh, prácticamente de alegría delante de Dios. Pero hay algo que realmente pues aquí me enfoca y me llama la atención. Dice que él se quitó su túnica, lo que supuestamente ante los ojos lo identificaba como un rey. Él se quitó su vestidura como rey, prácticamente quitándose como rey y ponerse como un siervo delante del Señor. O sea, quitándose prácticamente la apariencia, la postura, como quien dice, como sos rey no puedes hacer esto. Y no me importa, yo me quito el traje del rey y me pongo como un siervo del Señor y empiezo a danzar y empiezo a regocijarme en Él, no importando cuál fuera mi postura. Y muchas veces las personas que están al lado de cada uno de nosotros, ¿por qué lo hiciste? O qué ridículo te vistes. Pero lo que no entienden es por qué lo hacemos. Aquí dice realmente que David lo hacía con gozo, él danzaba, él prácticamente remolineaba, por decirlo así, pero porque veía una gratitud en él por lo que Dios había hecho en él, porque Dios lo escogió aún en medio de todo lo menospreciado y vil. Entonces él vivía con un corazón agradecido y siempre le daba gracias a Dios por todo. Entonces tenemos que entender que muchas veces cuando nosotros vivimos agradecidos con Dios, va a haber mucha gente que dice, ¿por qué sos así? ¿Por qué sos tan tonto? Yo que vos no lo hacía, yo me ponía a hacer otra cosa con tal de generar lo que quiero, pero no. Hay cosas que nosotros hacemos por gratitud, por agradecimiento y porque sabemos de que Dios lo va a hacer en un determinado momento. Amén. Vemos aquí también, César, que llega un momento en la vida familiar como pareja, a veces la esposa o el esposo no entiende, ¿y por qué estás haciendo eso? ¿Y para qué lo estás haciendo? Es que no entendés, es que no entendés, son cosas que han pasado y después uno se queda así como que pensando, ya entendí por qué lo está haciendo, pero llega un momento en que nosotras como mujeres a veces no entendemos lo que nuestro esposo, el siervo de Dios, está haciendo. Hay cosas que también nuestro esposo no entiende cuando la sierva de Dios hace algo, pero son cosas que luego el Espíritu Santo, Dios, empieza a dar el entendimiento. Pero esto es conforme el tiempo, cuando nosotros como pareja también nos vamos conociendo. Amén. Yo creo que realmente a veces hay simplemente, siempre somos movidos por Dios. A veces me causó un poco de risa porque lo que tú decías, ¿verdad? ¿Por qué mi esposo lo hace? Como que Dios le trajo memoria a muchas cosas, ¿verdad? Ella siempre me decía, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Y a veces, eso era al principio cuando nos casamos y yo le decía, es que no entendés realmente qué es lo que va a suceder. Y ella me decía, no, es que ¿por qué lo hiciste? Yo no lo hubiera hecho. Y yo le digo, si supieras el misterio que pasa, lo que se está sembrando, lo que se está cosechando, quizás no es para nosotros dos, puede ser para nuestras generaciones. Y aún en medio de todo esto, lo hacemos porque somos movidos por Dios, porque vivimos siempre agradecidos con Dios, porque sabemos en dónde estábamos y ahora sabemos en dónde estamos y hacia dónde vamos. Vivimos siempre agradecidos porque Dios nos sacó de lo vil y menospreciado y nos puso a la mesa de Él. Nos dio un nombre, una identidad, y realmente esa es una gratitud que a veces nosotros tenemos en el corazón y lo sacamos a relucir porque Dios nos pone en eso. Y muchas veces no hay personas que no comprenden o incluso la pareja no entiende, pero conforme el tiempo Dios les va revelando y les va mostrando, y lo que tú dices, ya sé por qué realmente hizo esto, hoy veo los resultados, ¿verdad? Pero aún en medio de esto Dios tiene el control de todo esto, amén. Amén. En medio de la enfermedad, cuando en pareja o en la vida familiar con los hijos, pues se dan situaciones donde debemos de estar firmes, donde debemos de dar consuelo, donde debemos de nosotros de estar con la pareja cuando está enferma o cuando necesita algo, incluso
en el embarazo, en el transcurso del proceso, porque es una metamorfosis que lleva a la mujer, la paciencia que el esposo tiene que desarrollar conforme el tiempo de este, más la redundancia, de este tiempo. Podemos ver aquí en Segunda de Crónicas 32, 24, 26, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor. Y él le habló y le dio una señal, mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Este texto me impactó bastante, porque no solamente la ira de Dios vino sobre él, sino que vino sobre Judá y Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos familia y por nuestro orgullo puede venir y causarle daño a terceros por no ser agradecidos, porque dice que no correspondió al bien que había recibido porque su corazón era orgulloso. Entonces podemos recibir un bien de parte de Dios como familia, o incluso en alguna enfermedad Dios sana, pero Dios ve nuestra ingratitud o ve nuestro orgullo, y entonces Dios dice, bueno, entonces ¿qué está pasando? Y puede ser que entonces a terceros venga y Dios trate con terceros para tratar con la vida, como lo hizo con Ezequías. Amén. Yo creo que realmente aquí lo que remarcabas, ¿verdad? Que te llamó la atención porque Judá y Jerusalén prácticamente alcanzó la ira de Jehová, ¿verdad? La Biblia dice que Dios al humilde lo atiende y al altivo lo ve de lejos. Entonces, ¿por qué realmente esto sucedió? Porque muchas veces hay algo que al ser humano, hay dos cosas que no le gusta que le toque, que una es el orgullo y otra es el bolsillo, ¿verdad? Que son dos cosas y dos áreas que realmente el ser humano a veces como que se cuesta desprender de ahí, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que Dios siempre quiere hacer y quiere moldear, y siempre va a tocar en ese punto que por ejemplo, alguien que sea pues muy orgulloso, Dios siempre va a tocar ese punto, con tal de tratar de moldearlo, con tal de que su corazón realmente sea un corazón agradecido delante del Señor. Y a veces se nos olvida eso, ¿verdad? No, yo por qué me van a hacer esto, por qué ella me dijo esto, o por qué él me dijo esto, yo les voy a demostrar quién soy yo. Entonces quitamos a Dios y ponemos al yo. Nos volvemos yoyos, ¿verdad? Porque solo yo y yo. Entonces dejamos a Dios por un lado, y eso lo que realmente es lo que yo veo acá. Entonces Jehová pues se llenó de ira y le dejó caer sobre él y sobre Judá y Jerusalén. Pero en medio de todo esto Dios quiere probar siempre tu corazón. Hay realmente pues en la vida realmente pues nunca se me van a olvidar realmente unas palabras que me dijo pues un siervo siempre. Él me dijo, no importando lo que Dios te dé, siempre tienes que entender dos cosas, ser agradecido y mantener siempre la humildad. Entonces, si supieras realmente el misterio, lo que se encierra en estas dos cosas, realmente es algo que Dios empieza a ver y empieza a ejecutar, y te pregunta siempre por qué esto pasa, por qué soy de bendición hacia otra persona, por qué mi familia es eso. Y es porque realmente activas dos cosas que a Dios realmente le agrada: el agradecimiento y siempre humillarse delante del Señor. Amén. Amén. Sigue diciendo, pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Entonces aquí vemos de que ellos doblegaron su orgullo, ya no solamente Ezequías, sino que ahora el pueblo. Entonces, a causa de algo que te está pasando, Dios está haciendo algo, está transformando algo. Él quiere hacer algo. Entonces, a veces las circunstancias se ponen muy difíciles y a veces ya sentimos que nos estamos ahogando y que ya no queremos. Pero luego entendemos nosotros de que todas las cosas nos ayudaron a bien. Entonces,
esto es lo que pasó aquí, de que Ezequías se entendió y se humilló, pero no solamente él, sino que ahora el pueblo también. Amén. Realmente, pues, de lo que realmente hagas, tú como sacerdote de tu casa, como cabeza de tu hogar, tú como esposo, tienes que entender de que alguien te ve, tu esposa, tus hijos, y lo que tú hagas conforme los hechos que tú hagas, toda acción que tú cometas, ellos siempre van a querer hacer lo mismo que tú haces, porque eres el que los guía, tú eres el que va delante de ellos prácticamente abriendo brecha, el que hace realmente de que Dios empiece a obrar en esto. Así que tienes que entender de que si Dios está en tu corazón y todo lo que hagas para Dios ellos lo ven, tenlo por seguro que la bendición caerá siempre sobre tu familia. Amén. Amén. También vemos la vida de José. José fue un muchacho que a él le pasaron muchas circunstancias difíciles, pero a pesar de eso, él se mantuvo firme en su decisión y de buscar siempre a Dios, estar confiado siempre en Dios. Entonces vemos que él fue metido en la cisterna, fue vendido, luego lo llevaron con el faraón, estuvo preso y aún así él mantenía su integridad y confiaba siempre en Dios. Entonces hay momentos en que vamos a sentir que vamos a estar en un pozo. Hay momentos en que podemos sentir que estamos en la desesperación, que las aguas llegaron hasta el cuello y que ya no podemos salir. Vamos a sentir tal vez de que estamos solos, como tal vez en aquel momento José lo sintió, pero él confiaba en Dios. Entonces eso es la gran enseñanza que nos deja también esto, de que a pesar de las situaciones, circunstancias que se den, tenemos que mantenernos siempre confiando en Dios y ser agradecidos, porque al final José, él se presenta con sus hermanos y les dice: yo soy José, y ellos se asustan. Ellos no se imaginaban que José era el que estaba comiendo con ellos y el que estaba haciendo que ellos vinieran a recoger los granos, y se da él cuenta de que solo fue el propósito que Dios tenía para su vida. Amén. Yo creo que José, pues, es un gran ejemplo en esto, ¿verdad? Porque él siempre vivió agradecido con Dios, aún en su corta edad, en que Dios le mostraba sueños, él miraba cosas que realmente él crecía confiado en el Señor, en que él iba a hacer grandes cosas en él. Y en medio de tantas cosas que él vivió, siempre estuvo agradecido con Dios. Yo me imagino a José ahí metido pues en ese pozo, viendo que sus hermanos se fueron, pues él dijo: bueno, Dios, por algo me tienes acá. De repente lo sacan y lo llevan prácticamente a venderlo, ¿verdad? Yo me imagino a José: bueno, si me van a vender, pues que me lleve a alguien que realmente tenga dinero. Yo veo también a José con una buena actitud, como que dice: pues mírenme bien, yo soy bien sano, yo les puedo servir en algo. Pero porque él vivía siempre agradecido con Dios, y bueno, si Dios me trajo acá es porque Dios tiene algo para mí. Y nunca renegó, nunca dijo: ¿por qué estoy aquí? Dios, me prometiste esto y ¿en dónde estoy? No, él dijo: bueno, Dios me trajo acá, algo me quiere. De repente pues es comprado y de repente es llevado hacia el palacio, pero muchas veces es encerrado por circunstancias que pasaron. Pero aún en medio de eso decía él: bueno, sé que Dios hará algo. Y siempre vivía confiado y siempre vivía agradeciéndole a Dios por lo que realmente él estaba. Y aún en medio de la cárcel, Dios siempre se glorificaba en él, él siempre manifestaba la gloria de Dios ahí, y la gente veía esto. Y hubo el momento en el cual él tuvo que salir de ahí y ponerlo en donde Dios quiso ponerlo. Amén. Ahora yo te digo, quizás te preguntarás: ¿por qué estoy pasando esto en mi matrimonio, con mi familia, si esto no fue lo que Dios me prometió? Si esto no fue lo que Dios me dijo, si esto no fue lo que Dios me mostró. Déjame decirte algo: a veces Dios te lleva ahí para enseñarte algo, para que aprendas a valorar lo que tienes, para que empieces a mantener y a cuidar lo poco que tienes, para cuando Él venga a darte la provisión, la palabra y la promesa, la puedas sostener y la puedas administrar como realmente sea. Amén. Amén.
Eso está en Génesis 37. Y la historia de José en Génesis 37, y vamos a ver la de José. También vemos los 10 leprosos. En Lucas 17, 12 al 15 dice, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Entonces vemos acá de que fueron 10 hombres los que llegaron ahí. Eran leprosos, pero solo uno regresó a dar gracias, a glorificar el nombre de Dios. Pero aquí hay algo importante también, que dice que Jesús le dijo que fueran a los sacerdotes, y mientras iban quedaron limpios. Entonces ellos obedecieron a la palabra de ir con los sacerdotes, que se mostraran a los sacerdotes. Pero mientras ellos iban caminando, o sea, mientras ellos iban en el camino, ellos iban siendo limpios, iban siendo sanos, purificados en el camino. Entonces vemos también aquí una figura que es el camino, que es Cristo, es Jesús. Entonces, en el camino ellos fueron purificados, pero solo uno regresó a dar gracias. Entonces, en la vida matrimonial o en la vida familiar, hay circunstancias, como lo tocaban, hay circunstancias de enfermedad, hay circunstancias en donde también la economía se pone difícil, pero entonces nosotros tenemos que estar firmes en Dios y glorificar el nombre de Dios, porque Él tiene el control. Llegan momentos de dificultades, llegan momentos de soledad, llegan momentos en que uno siente que ya no puede, pero en esos momentos es donde Dios está glorificando más, porque es donde está sacando las cosas de nuestro corazón, las que nos sirven y las cosas que a Él sí le van a servir. Entonces, hay momentos especiales en Dios que hay estos tratos así. Amén. Yo creo que realmente hay algo que sucedió acá, ¿verdad? Es lo que siempre pasa realmente, pues, con el ser humano, ¿verdad? A veces lo que tocábamos al principio, están pasando por quebrantos de salud, y Dios hace la obra en ellos. Pero cuando ellos son sanos, se les olvida realmente por qué fueron sanos otra vez. Se les olvidan de que un día estuvieron enfermos y le dijeron, Dios, si me sacas de aquí, si me sanas de esto, yo te voy a servir. Y muchas veces esas palabras quedan en el viento, ¿verdad? Y se les olvidan aquellas palabras, pero aquí la Biblia nos dice que realmente, pues, de los 10 solo uno regresó con un corazón agradecido delante de Él. Y también hay en otra versión donde dice, cuando le pregunta dónde están los otros 9, y Jesús también le contesta a él, tu fe te ha salvado. La gratitud que él tenía obtuvo algo que los otros 9 no tuvieron. Los otros 9 tuvieron la sanidad, todos fueron sanos, sí, pero solo uno con su agradecimiento fue salvo. Fue el que se acercó a Jesús y se postró delante de él. E dice que delante de sus pies se puso y se postró, y Jesús lo levanta y le dice, tu fe te ha salvado. Él obtuvo su salvación por medio de un corazón agradecido, mientras que los otros solo recibieron la sanidad y ahí quedaron con su sanidad. Entonces, hoy te digo, realmente tu gratitud, tu adoración delante del Señor siempre va a tener algún beneficio hacia tu vida. Siempre va a traer una bendición a tu familia. Siempre va a traer una bendición a tu matrimonio, no importando lo que esté pasando. Si vienes con un corazón agradecido delante del Señor y te postras delante del Señor,
dándole gracias con ese corazón agradecido por lo que Él está haciendo, déjame decirte que algo realmente grande y sorprendente sucederá en medio de tu familia. Amén. Amén. En 2 Corintios dice, 2 Corintios 2:14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Amén. Yo creo que realmente pues aquí nos dice algo realmente, ¿verdad? Que por medio de nosotros realmente Dios necesita glorificarse, no prácticamente necesita usarnos, pero hay algo que realmente Dios quiere siempre, es que siempre quiere manifestarse a sus hijos. Él siempre quiere usarnos a nosotros como un instrumento delante de Él para poder llevar realmente algo sorprendente delante de Él, para que la gente pueda ver a través de nosotros lo que Él puede hacer. Y aquí realmente pues, nos dice que nosotros realmente es lo que nos pone este texto, de que somos vasos útiles en las manos del Señor, y que por lo tanto somos aquellos que podemos estar delante de Él y poder llevar algo. Amén. Amén. En Efesios 1:17 dice, pidiendo que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento en Él. Se nos tiene que revelar Dios para poder venir y ser agradecidos, y muchas veces se nos revela en los momentos de dificultad. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Amén. En Jeremías 33:11 dice, voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces aquí vemos que para siempre es la misericordia de Dios. Y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Entonces, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a restaurar tu tierra, Dios va a restaurar tu corazón, Dios va a traer un renuevo en tu vida. Si sentían o si sentís que estamos en esos momentos difíciles, en esos tiempos de dificultad, te digo que Dios va a volver a restaurar. Y Dios permite esto porque Dios necesita restaurar muchas áreas de nuestras vidas. Nosotros entonces ahí entendemos cuántas cosas grandes ha hecho Dios con nosotros. Amén. Yo creo que realmente pues esto Dios nos lo trae a memoria, ¿verdad? De ser siempre agradecidos delante de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, y vivir siempre agradecidos delante del Señor, y que realmente Dios traerá una gran bendición delante de nosotros. Amén. Para terminar, vemos en Salmos 37:25, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces vemos que nuestra descendencia no va a mendigar pan. Fuimos jóvenes y estamos viejos ya. Entonces sirvámosle a Dios, seamos agradecidos y por nuestra generación y nuestra perseverancia por ellos. Dios no va a dejar que nuestra simiente mendigue pan, nuestras generaciones. Debemos de estar siempre velando, orando en acción de gracias. Sea lo que sea, pase lo que pase. Como dice Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Dios realmente ha sido bueno, porque siempre su misericordia va a ser desatada en medio de nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, lo que realmente Dios quiere hacer en medio de nosotros es esto: dar siempre lo que Él tiene conforme a nosotros, si vivimos agradecidos delante del Señor. Y dice la Biblia que tu simiente, tu descendencia, no va a mendigar pan. Todo lo que hoy tú siembres, toda esa gratitud que hoy le das al Señor, toda esa adoración,
esas generaciones que vienen detrás de ti van a ser alcanzadas delante de la presencia del Señor y siempre, siempre habrá abundancia. Amén. Así que vamos a orar para quedar despedidos de este tema. Realmente pues es algo que Dios nos trae, ¿verdad?, a memoria, ser agradecidos delante del Señor, no importando lo que esté pasando en medio de tu familia, en medio de tu matrimonio, en medio de tu trabajo, no sé realmente, pero Dios tiene algo específico delante de ti, simplemente es que ser agradecidos. En el ministerio también. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor Jesús, porque tu fidelidad siempre ha estado ahí, Señor Jesús. Gracias porque en medio de tantas cosas tú permaneces. Gracias te damos, Señor Jesús, porque todas las cosas que tú hoy pones a nuestra vida nos ayudan a bien. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de lo que hoy sembramos, por medio de lo que hoy hagamos delante de tu presencia en tu ministerio, todo lo que nos despojemos, nuestra descendencia, Señor Jesús, va a recoger esa bendición. Quizás nosotros no la alcancemos, pero nuestros hijos, nuestros nietos, de estas generaciones que vienen, Señor Jesús, van a alcanzar esa bendición. Te damos gracias por habernos escogido, Señor Jesús, para ser un instrumento delante de ti, delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor Jesús, a serte fiel en todo momento, en todas circunstancias, y vivir agradecidos, Señor Jesús, y en medio de tantas cosas, problemas, enfermedades, levantar nuestras manos y decir: gracias, Señor Jesús, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor Jesús, por lo que me estás haciendo pasar. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre estarás ahí. En tus manos, Padre, pongo todo matrimonio, Señor Jesús, que hoy nos estén viendo, Señor Jesús, que seas tú el que tome el control de cada uno de ellos, aquellas personas también que nos están viendo, a sus familiares, que tu plan y tu propósito sea ejecutado en su debido momento, en su debido tiempo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Que el Señor les bendiga.